Bien, nos encontramos aquí en el lugar denominado El Chepete. Se vienen realizando los trabajos geológicos a cargo de la empresa Servicons. Ellos indican que tienen todos los permisos necesarios para realizar estos trabajos. Estamos realizando los estudios de perforaciones a diamantina para ver las características del suelo. Simplemente son estudios previos para ver la resistencia del suelo. Posteriormente van a llegar otras empresas a hacer otro tipo de estudios dentro de estos mismos pozos, como estudios de infiltración, de resistencia del suelo, de resistometría, entre otros. ¿Sabía usted de la resolución de la mancomunidad de comunidades del río Beni, en el que piden que se detenga todo tipo de estudios? Evidentemente no se nos informó de aquello, pero ya tenemos todos los permisos y la ficha ambiental en regla, todo con el CERNAP y los parques, tanto el Parque Madiri y el Pilón Lajas. Mientras que la dirigencia de la mancomunidad de comunidades del río Beni reclaman que esta es una área de... Uno de nuestros investigadores, el ingeniero Jorge Molina, con un amplio currículum, trabajos, investigaciones. Él está acá con nosotros para darnos precisamente un informe de lo que ha sido su trabajo, su análisis sobre el estudio de identificación del proyecto. Ingeniero Molina, muchas gracias por acompañarnos y bueno, estamos con toda la expectativa a nivel nacional de lo que ha podido identificar la ONSA, y en este caso vamos a partir con todo lo que usted nos ha presentado hoy con relación al megaproyecto hidroeléctrico y desde su rubro, desde su área, como hidrólogo, como ingeniero hidráulico. Bienvenido. Muchas gracias, Jimena, y nuevamente un gusto estar aquí, esta vez para discutir efectivamente el proyecto Chepete Bala, y después de un foro organizado por la ONSA en que se presentó los resultados de lo que hemos llamado un análisis integral. Integral significa, primero, de que se han analizado diversas áreas temáticas. Usted ya lo ha mencionado, va a haber otros investigadores que hablan. En mi caso, soy ingeniero, ¿no? Ingeniero civil, en primer lugar, y hemos, con un equipo, con dos colegas míos, José Luis Monroy y Daniel Espinosa, hemos trabajado en el análisis del componente técnico del proyecto. Pero un poco más, hemos intentado ir un poco más allá, creo que todos los investigadores, porque realmente se necesita equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, y eso hemos hecho ahora, ¿no? Yo he hablado evidentemente sobre todo el componente técnico, y el componente técnico implica analizar la viabilidad técnica del proyecto, ¿no? Yo lo escuché cuando partimos de los megaproyectos hidroeléctricos, habló de Riberao Binacional, de Cachola Esperanza, pasamos por el estudio de identificación del 2016, donde el Estado recomendó la alternativa del Chepete Bala, Chepete 1, Chepete 2. Cuéntenos, ¿es viable? Cuéntenos, por favor. Bueno, lo que hemos analizado, para ponerlo en concreto, son esos estudios que el gobierno llamó de identificación de Chepete Bala, que se entregaron al gobierno, no al pueblo boliviano, el año 2016. ¿Qué ha pasado después de eso? Para ponerlo en contexto, bueno, lo que ha pasado es de que justamente en julio de 2016 el gobierno otorgó otra, por invitación directa le otorgó el estudio a nivel de diseño final. En realidad tiene otro nombre, de estudio de diseño técnico de preinversión, a la misma empresa. Entonces, en este momento estamos en una fase diferente en que se está haciendo el diseño final. En realidad ya debió haberse concluido, pero por razones que no sabemos, no se concluyó hasta ahora. Lo que la universidad ha analizado son los estudios anteriores, ¿no? Los que han tenido un efecto primero, que es el que el gobierno prosiga con los estudios hasta el diseño final. Entonces, lo que debe entenderse es que lo primero que hemos hecho es analizar la viabilidad del proyecto contenido en esos estudios. El diseño final puede haberlo cambiado. Entonces, lo que encontramos es, por ejemplo, en la parte técnica, que a nosotros nos ha correspondido, que el proyecto es técnicamente inviable, así como está en esos estudios. Proyecto técnicamente inviable. ¿Qué significa eso? Yo he dado un ejemplo, el tema de los sedimentos. Sí. Ha hecho un diseño en que estiman un volumen de sedimentos anual
y en los 50 años de vida útil, que es un concepto económico, porque en 50 años se piensa recuperar la inversión, han hecho un diseño en que esos sedimentos son retenidos en la parte baja de la laguna, del embalse que se forma, y son 2 kilómetros cúbicos, ¿no? Y han diseñado todo en base a eso, incluyendo las tomas para la central, que justamente captan el agua para generar energía en las turbinas, en las máquinas. Bueno, lo que hemos encontrado es que, para empezar, en su propio estudio, más adelante, dicen que el volumen de sedimentos va a ser entre 50 y 100% más que lo que habían estimado antes. O sea, en vez de 2 kilómetros cúbicos, entre 3 y 4. Pero no modifican el diseño. ¿Qué significaría eso en términos que parecen un poco absurdos, ¿no? Pero ¿qué significaría eso? Que mucho antes de los 50 años, las tomas se cubrirían de sedimentos. Entonces ya ahí se acabó el proyecto técnicamente hablando. Ya no se genera energía y todo demás. Eso lo dicen ellos, solamente que más adelante. ¿Qué es lo que hubiese hecho normalmente los supervisores, digamos, de ENDE, ¿no? Exigir que ya que hay un nuevo cálculo, se rediseñe todo desde el comienzo. Pero no pasó nada. El proyecto está así como está. O sea, con 2 valores diferentes y sin haber rediseñado todo lo que debía anterior. Por eso es que decimos que en principio ya ahí nomás el proyecto es inviable técnicamente, porque no se puede aceptar eso, ¿no? Claro, ¿por qué? Ahora voy a especular un poco, ¿por qué no se hizo nada de eso? ¿Por qué no se pidió rehacer el proyecto, ¿no? El estudio? Bueno, evidentemente iba a tener un costo grande para la empresa consultora. Claro, los errores tienen un fuerte sesgo de un fuerte costo, ¿no? No, primero era un costo para la empresa consultora, se iba a prolongar todo. Segundo, por el lado del gobierno, supongo, o de ENDE, no hubo la supervisión necesaria o no se dieron cuenta. No, son en parte especulaciones. Pero se aceptó un estudio que ya en sí mismo tenía sus errores. Ahora que sabemos que las cosas son peores, ¿no? Por una serie de errores de tipo técnico, la subestimación con los sedimentos ha sido aún mayor, ¿no? Creemos que más de 6 kilómetros cúbicos de sedimentos se depositarían en ese embalse. Y la vida útil no sería de 50 años, sería mucho menos. Mucho menor. Si aceptamos todo eso, o sea, si no cambiamos ese diseño, ¿no? Sería seguramente menor a 20 años, y por tanto el proyecto ahí es económicamente inviable. Significaría que en 20 años va a recuperar la inversión, sería con una tarifa increíble, ¿no? Que no he visto. Entonces es ahí técnica y económicamente inviable. Por supuesto hay un argumento que me pueden dar, por ejemplo, un defensor del proyecto. Esto lo arreglaremos después. O sea, está bien, están mal los estudios, hay problemas aquí, pero podríamos arreglarlo después, digamos en el estudio de diseño final. Pero no lo han hecho ya en el estudio preliminar. ¿Por qué lo harían en el estudio de diseño final? Tal vez lo harían, pero ya estamos hablando de otro proyecto en el que debería ser analizado económicamente, así. Como ese proyecto no lo tenemos y no existe, la UNSA no lo puede analizar, evidentemente, pero todo lo que indica, todos los errores que hemos encontrado, estos no son los únicos errores, ¿no? Yo estaba dando solo un ejemplo, tienen ese sesgo que usted acaba de mencionar. Un sesgo a hacer más viable el proyecto. Creemos de que a medida que se corrigen, se vayan corrigiendo, digamos que se corrigen, el proyecto va a ser cada vez menos viable. Ingeniero, sobre los costos socioambientales, se hace la estimación de los costos socioambientales incluyendo mitigación, compensación, que aumentan costos y aumenta la probabilidad de que el proyecto sea inviable. ¿El Estado debería absorber esos costos? ¿Qué es lo que usted ha identificado como costos socioambientales? Lo que encontramos es lo siguiente, ¿no? Ese es un tema en realidad colateral a la parte técnica. En el estudio han estimado 1% de costos ambientales. O sea, de todo el presupuesto de obras civiles, de línea de transmisión, 1%. Basados en que el país no tiene legislación al respecto, ¿no? Pero con la misma lógica que han utilizado en el resto del proyecto, lo que debieron haber hecho es estimar costos ambientales en base
a proyectos más próximos a nosotros o más parecidos a los nuestros. Lo del 1% fue sacado de la legislación colombiana. ¿Y qué encontramos? Tenemos proyectos cercanos en la misma cuenca del Madeira, para empezar los proyectos brasileños. Ahí los costos ambientales superaron el 10% y ya son proyectos construidos. En el caso de Inambari, un proyecto hidroeléctrico en la cuenca del Madre de Dios, que es la próxima al Beni, llegaron a 9%. Sí. Entonces son 10 veces más que lo que estiman allí. En realidad lo que pasa es que no han estimado ningún costo, no lo han calculado, le han dado un valor y no se han dado trabajo. Hay un argumento que pueden decir los consultores: a este nivel de estudio de identificación no teníamos que hacer eso, no estaba en nuestro alcance de trabajo, tal vez lo digan así. Pero si lo han hecho de la otra forma, han cometido un error porque se han puesto en ridículo, ¿no? Si vamos a hacer por comparación con otros proyectos, entonces comparemos con el proyecto más próximo, y no lo han hecho. La consecuencia de todo esto, ¿qué significa esto de costos ambientales? Es una visión, por supuesto, de la ecología, de la economía clásica, ¿no? Valoramos todo, le ponemos precio a la biodiversidad, al bosque, a todo eso. Es discutible, hay toda una filosofía que dice no vamos a... eso no está bien hacer las cosas, no podemos hacer eso. Pero aún manteniéndose en su propia forma de analizar las cosas, podemos analizarlo y ¿qué encontramos? El resultado es de que seguramente, aún calculando esos costos ambientales, van a ser muchísimo más altos. Estamos hablando de por lo menos 10 veces más de lo que han puesto allí, y va a significar al mismo tiempo más probabilidad de que el proyecto sea inviable económicamente. Cuesta más, la energía a generar va a costar más, ¿no? Enseguida me gustaría ver sobre los costos y mercado de energía. Se recomienda una tarifa base de $70 para que el proyecto sea atractivo. El análisis muestra que el costo de la energía generada por Chepete Bala estaría de $55. Incluso el ministro Sánchez, cuando habló sobre estos temas, escogió para el cálculo de comercialización uno de los periodos en que el real alcanzó la sobrevaloración más alta. ¿Cómo se explica esto? Recomendar una tarifa base de $70. El mercado, ¿cómo es lo que está el mercado? Esto me gustaría que nos explique con más detalle, porque es también importante por toda la cantidad de dinero que nos costaría el Chepete Bala. Bueno, resulta es esto, ¿no? Lo que dice el estudio es que los costos de la energía generada por Chepete serían $55. ¿Qué significa eso del costo de la energía? Significa el costo mínimo simplemente para recuperar la inversión, sin ganar nada. No ganaría el Estado boliviano, no ganaría ningún inversor que se atreviese a Chepete. Entonces, el otro costo es el de $70, es el costo en que ya nos permitiría tener alguna ganancia, según los estudios de identificación. Eso significa que, por supuesto, es el costo mínimo al que podríamos vender, $70, no 55. Claro. Porque 55 solo perdemos el país, porque no están contabilizados costos ambientales y todo más, entonces el país tendría que asumirlo, que sería usted, yo o cualquiera de los bolivianos, en el fondo, ¿no? Entonces el costo de venta mínimo de energía es $70, para que tenga cierto sentido el proyecto. Pero eso, asumiendo el cálculo de costos previos, que ya hemos visto que está muy subestimado, ¿no? Entonces, la realidad es que seguramente el precio de venta al Brasil debería ser por encima de $70 para que siquiera tenga sentido el proyecto. Pues no sabemos cuánto, ahí habría que hacer otro recálculo. ¿Qué es lo que pasa? Que este proyecto está destinado a Brasil. O sea, este es nuestro único mercado posible según lo que dicen ellos mismos, ¿no? No tiene sentido hablar de Perú, Chile por diversas razones, tal vez no sea un poco extenso hablar de eso, solo es Brasil. Y entonces significa que nos regimos por las reglas del mercado brasileño. ¿Qué significa eso para empezar? Para vender energía en Brasil uno tiene que presentarse en una subasta. ¿Y quién gana la subasta? El proyecto que ofrezca el menor precio. Lo que decía el ingeniero Sánchez, ¿no?, el ministro de Energía,
perdón, el ministro de Hidrocarburos ahora, antes era Energía y Hidrocarburos, en una discusión que tuvo hace más de 1 año y medio, es de que durante un periodo, de 2006 a 2016, el precio de venta había sido, el precio de compra, que mejor dicho, de energía en Brasil, había sido 52. O sea, fíjense eso. Él mismo está diciendo que son $52 al que se puede vender a Brasil, pero el estudio dice que al menos hay que llegar a 70. No a 55, a 70, eso está claro. Entonces no podemos vender, a menos que estemos dispuestos a perder dinero, ¿no veo? Claro. Y endeudarnos al país, o sea, simplemente no podemos vender. Pero la cosa fue peor, porque hay un problema adicional con el mercado brasileño. Uno vende energía en reales, no en dólares. Para convertirlo a dólares depende de cómo está la tasa de conversión, y él usó una época en que el real estuvo en el valor más alto de su historia. En el mismo momento en que él estaba hablando, Jirau y Santo Antonio estaban vendiendo a $40. Pero ese es un tema de tasa de cambio, pero es un problema también del mercado al que se está queriendo vender, a Brasil. O sea, por esos mismos datos, sin cambiar ni siquiera con nuevas estimaciones de costos ni nada de eso, el proyecto evidentemente es inviable porque no tenemos mercado. El proyecto es técnicamente inviable porque no tenemos mercado. Sobre el cronograma de construcción, ingeniero Molina, se estima un tiempo de construcción de 6 años. ¿Cuál sería, según la investigación, un cronograma realista el que ustedes han identificado? Porque de incrementarse los años o el tiempo, se incrementaría considerablemente los costos de la energía general. Sí, el punto es muy simple, ¿no? Han puesto un cronograma de 6 años. Que incluye en su primera parte la construcción del camino de acceso. Quiero aclarar esto del camino de acceso, ¿no? Es a un sitio nuevo, no se puede llegar si no se construye antes un camino. Entonces, la construcción de la represa en sí empieza al 3er año, porque los 2 primeros años son solamente construir el camino de acceso. Entonces, el camino de acceso es algo vital, y no solamente por eso, sino por sus impactos ambientales y demás. Tiene un fuerte impacto ambiental, claro. Y lo que mostramos es que, ¿cómo calculan los 20 meses? Como muchas cosas, y la excusa es que son estudios de identificación, un nivel muy preliminar, lo que hacen es simple y llanamente por comparación con otros proyectos, algo así. Pero si vamos a comparar, si todo es cuestión de comparar, hay que comparar con lo más cercano, con lo más próximo. Nosotros hemos comparado con la carretera de donde parte el camino de acceso, que es justamente la carretera Santa Bárbara, Caranavi, Santa Bárbara, Caranavi, Quiquibey, Yucumo. Es una carretera que ya va a cumplir 10 años de construcción. En ese tiempo ya hay 2 consorcios constructores que han abandonado el proyecto, los costos han ido aumentando y aumentando, pero digamos son 10 años. Esa carretera tiene 186, más o menos 185 kilómetros, creo. La de Chepete-Bala va a tener 146. Simplemente haciendo proporción y al paso que vamos, solo el camino de acceso de Chepete-Bala a ese ritmo llevaría 8 años, no los 2 que han calculado. Solamente con eso el proyecto Chepete-Bala se extiende de 6 a 12 años solo por el camino. Entonces, ese cronograma, todo el mundo lo sabía y ellos también, es una irrealidad total, ¿no? Y bajo su misma metodología se podría mostrar que es una subestimación total. ¿Cuál es el problema? No es lo mismo, económicamente hablando, ya no digo técnicamente, construir en 6 años que en 12 años o en 15 años. Porque mientras uno no termina el proyecto, no se genera ningún ingreso por venta de energía. Y por el contrario, lo único que se genera son costos financieros. Entonces, extender el proyecto significaría varias cosas, pero para ponerlo en términos de costos y precios, significaría también que el costo de la energía que se va a generar a $55 aumentaría mucho más. Claro. Bueno, estamos hablando sobre el cronograma de construcción que se estimaba un tiempo de 6 años y ahora han identificado que podría llegar a 12 años tomando en cuenta el camino de acceso. ¿El camino de acceso está contemplado en todo lo que va a significar el monto de costos del proyecto? Sí, están calculados, ¿no? Y otra vez por comparación, ¿no? O sea, comparan con otros proyectos, puede ser
cercanos, lejanos, pero en realidad casi todos lejanos, digamos de Ecuador, de Colombia, etcétera, etcétera, y llegan a un costo de $1.1 millón por kilómetro. O sea, ese camino cuesta 140, algo así como 160 y tantos millones de dólares, según ellos. Pero otra vez tenemos el mismo, podríamos tomar como referencia el mismo camino del que parte ese camino, otra vez el de Caranavi, claro. El de Santa Bárbara, Caranavi, Quiquibay. Ese proyecto en este momento ya tiene un costo de 1.7 millones de dólares por kilómetro. Por kilómetro, 1.7 por kilómetro. O sea, estamos hablando de más del 50% de lo estimado por ellos mismos, ¿no? Y al paso que va a costar mucho más que 1.7. No se lo ha acabado todavía, seguimos en todos estos enredos y todo más. Entonces, fácilmente podría llegar a 2 millones de dólares este camino que debería ser la referencia principal. Eso ya significaría un aumento de casi el 100% sobre los costos que ellos han calculado. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de cómo también los costos en general de las obras han sido subestimados. ¿Por cuánto? No lo puedo decir, porque tenía que poner a rediseñar el mismo proyecto, a calcular. Pero lo que tenemos es que por márgenes probablemente muy grandes. Esto es algo muy normal. Los proyectos en general de represas en el mundo tienden a ser muy subestimados en costos. ¿Cuál es la diferencia? Llegan a duplicar sus costos en algunos casos, como lo hay que pasó en el Lituano, en estudios, Colombia, hay por estudios del mismo Banco Mundial, que ha financiado muchos proyectos de represas y demás, en que ven cuánto varía, ¿no? O sea, evidentemente, en general, el promedio mundial es al menos un 50% más de lo que se calcula, es lo que, de los costos estimados inicialmente, es lo que hace. Entonces, una forma, esto es en la parte económica, es los que han hecho este estudio deberían haber calculado con esos sobrecostos, ¿no? De hasta 50%, tal vez 70%. A los 7.500 millones de dólares que han informado que asciende el proyecto hidráulico Chepete Bala. Evidentemente al monto que ellos han estimado. Lo de 7.500 es un poco discutible, ¿no? Porque incluiría también el otro proyecto, el del Bala. El de Bala 2. Pero el Bala 2 ha sido utilizado más que todo ¿para qué? Porque el Chepete Bala 1 tiene un costo bastante considerable y el otro es más pequeño. Sí, en realidad son dos represas, dos embalses. Uno se llama Chepete, otro se llama Bala, en el proyecto que nos han presentado. Y el proyecto Bala es más pequeño, está cerca del Bala, pero tampoco está en el Bala. Creo que lo único que conservó es el nombre, pero no está en la... Y en el caso del Bala, ellos mismos dicen que es un proyecto tan caro que genera una energía, un costo tan caro, en vez de 55, 81 dólares el megavatio hora, que no es viable. No es viable actualmente. Que esperemos unos 20 años más después de que se construya Chepete para ver si es viable. Entonces, en el grupo de trabajo hemos decidido no perder el tiempo con el Bala, con esta versión del Bala, sino solo concentrarnos en Chepete, ¿no? Entonces... este proyecto ascendería a lo que se informaba desde el principio a los 7.500 millones de dólares, aunque está todavía en discusión. Usted en un momento lo dijo acá en el programa, el proyecto en sí mismo representaba cerca del 25% del Producto Interno Bruto del país. Y bueno, la magnitud de la inversión requerida, los impactos ambientales, las consecuencias para el país exigen información. Exigen también transparencia, como usted lo dijo hoy en su presentación, y obviamente un gran debate nacional. ¿Pero para qué? Necesitamos información confiable y es la que la UNSA hoy nos está entregando al país. Esa es nuestra intención. Por supuesto, es un análisis. Y yo aclaro que probablemente no hemos cubierto todo. Ha sido dentro de nuestras capacidades y todo más. Pero estamos proveyendo información para la discusión, para el debate. Y también, eventualmente, para los tomadores de decisión, ¿no? Para los que tienen que tomar la decisión de seguir o no adelante con este proyecto. Por supuesto, estamos abiertos completamente a discutir con ellos. Tenemos la esperanza de que la información que estamos colocando en este documento les sirva también. Por ejemplo, para hacer una especulación, que eventualmente les sirva para
revisar los estudios de diseño final que se están haciendo. Ojalá sea así, pero eso es solo un deseo. Lo que sí planteamos a todo el mundo es, estamos dando información sobre lo poco que conocemos, nos ha sido muy difícil conseguir estos estudios de identificación, que se han mantenido secretos hasta el momento, oficialmente secretos, y esperaríamos un debate. Nos hubiese encantado tener en el foro de hoy día a gente del gobierno, a los impulsores del proyecto y debatir de cara al público, porque como usted lo acaba de decir, este no es cualquier proyecto, es el proyecto en el que Bolivia se juega gran parte de su futuro, si es que nos avanzamos con esto. Entonces, claro que necesitamos debatir como bolivianos, en democracia, en la que se supone que estamos. Ingeniero Molina, muchísimas gracias por acompañarnos, valoramos mucho su presencia. Este informe ha sido entregado hace algunos minutos y ya estamos con uno de los investigadores acá en el programa. Ha sido usted muy amable. Igualmente, muchas gracias, señor. Gracias, ingeniero. Bueno, vámonos a cumplir con nuestros anunciantes. Por favor, aguárdenos unos segundos con la